Do ora la parola al dottor José Graziano da Silva, direttore generale della FAO. Su Santidad, Papa Francisco, es para mí un gran honor darle la bienvenida a nuestra casa y poder decirle que estamos muy agradecidos que su primera visita a la FAO para traer su palabra a esa segunda conferencia internacional de nutrición. El hambre, la malnutrición y la desigualdad son una realidad que no corresponde transformar en una historia del pasado. Su Santidad nos habló sobre esos temas en junio de 2013, cuando recibió en la Santa Sede a los participantes de la conferencia de la FAO. En aquella ocasión, dijo que era verdaderamente escandaloso que millones de personas siguiesen sufriendo y muriendo de hambre en el siglo XXI, a pesar de que hubiesen suficientes alimentos para toda la humanidad, para no hablar del gran desperdicio de alimentos que veamos por todos lados. En los últimos años, la agenda de la equidad social ha renacido con fuerza. Lo vemos, por ejemplo, en sus propias palabras, la solidaridad, entendida en su sentido más profundo, es una forma de hacer historia. Eso es lo que su Santidad nos enseñó cuando hizo historia, al promover una reunión de los movimientos sociales de todo el mundo a fines del año pasado. Permítame tomar en prestado ese término para decirle que su presencia hoy con nosotros es también una manera de hacer historia. La solidaridad en la erradicación del hambre, la miseria, y hacer realidad la seguridad alimentaria para todos son pilares fundamentales del futuro sostenible que queremos. Tampoco podemos permanecer indiferentes ante el hambre que sigue afectando más de 800 millones de personas y la deficiencia de micronutrientes que impiden 2.000 millones de personas tener una vida sana y plena. Y ni menos ante la obesidad, que afecta a 500 millones de adultos y es un problema creciente, especialmente en países de ingresos medios. Los valores humanos, sociales y éticos que su santidad defiende están presentes en la Declaración de Roma sobre la nutrición y su marco social de acción que esa conferencia ha adoptado ayer. Santo Padre, la erradicación del hambre y la miseria deben ser las bases de un futuro mejor para todos. Por la primera vez en la historia, la humanidad puede decir que la miseria no es un destino y que el hambre es perfectamente evitable. La presencia de su Santidad hoy entre nosotros refleja esa convergencia ecuménica que cada vez más se extiende entre pueblos de latitudes, culturas y puntos de vista distintos. Por todo eso, le damos nuestra más cálida bienvenida y le invitamos a hacer uso de la palabra en esta asamblea. Señor presidente, señoras, señores, con sentido de respeto y aprecio, me presento hoy aquí en la segunda conferencia internacional sobre nutrición. Le agradezco, señor presidente, la calurosa acogida, las palabras de bienvenida. Saludo cordialmente al director general de la FAO, el profesor José Graziano da Silva, y a la directora general de la OMS, la doctora Margaret Chan. Y me alegra su decisión de reunir en esta conferencia
a representantes de estados, instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil del mundo, de la agricultura y del sector privado, con el fin de estudiar juntos las formas de intervención para asegurar la nutrición, así como los cambios necesarios que se han de aportar a las estrategias actuales. La total unidad de propósitos y de obras, pero sobre todo el espíritu de hermandad, pueden ser decisivos para soluciones adecuadas. La Iglesia, como ustedes saben, siempre trata de estar atenta y solícita respecto a todo lo que se refiere al bienestar espiritual y material de las personas, ante todo de los que viven marginados y son excluidos, para que se garanticen su seguridad y su dignidad. Los destinos de cada nación están más que nunca enlazados entre sí, al igual que los miembros de una misma familia que dependen unos de los otros. Pero vivimos en una época en la que las relaciones entre las naciones están demasiado a menudo dañadas por la sospecha recíproca, que a veces se convierte en formas de agresión bélica y económica, socava la amistad entre hermanos y rechaza o descarta al que ya está excluido. Lo sabe bien quien carece del pan cotidiano y de un trabajo decente. Este es el cuadro del mundo en el que se han de reconocer los límites de planteamientos basados en la soberanía de cada uno de los estados, entendida como absoluta, y en los intereses nacionales condicionados frecuentemente por reducidos grupos de poder. Lo explica bien la lectura de la agenda de trabajo de ustedes para elaborar nuevas formas y mayores compromisos para nutrir al mundo. En esta perspectiva, espero que en la formulación de dichos compromisos los Estados se inspiren en la convicción de que el derecho a la alimentación solo quedará garantizado si nos preocupamos por su sujeto real, es decir, la persona que sufre los efectos del hambre y la desnutrición, el sujeto real. Hoy día se habla mucho de derechos, olvidando con frecuencia los deberes. Tal vez nos hemos preocupado demasiado poco de los que pasan hambre. Duele constatar, además, que la lucha contra el hambre y la desnutrición se ve obstaculizada por la prioridad del mercado y por la preeminencia de la ganancia, que han reducido los alimentos a una mercancía cualquiera, sujeta a especulación, incluso financiera. Y mientras se habla de nuevos derechos, el hambriento está ahí, en la esquina de la calle, y pide carta de ciudadanía, pide ser considerado en su condición, recibir una alimentación de base sana. Nos pide dignidad, no limosna. Estos criterios no pueden permanecer en el limbo de la teoría. Las personas y los pueblos exigen que se ponga en práctica la justicia, no solo la justicia legal, sino también la contributiva y la distributiva. Por tanto, los planes de desarrollo y la labor de las organizaciones internacionales deberían tener en cuenta el deseo tan frecuente entre la gente común de ver que se respetan todas las circunstancias, los derechos fundamentales de la persona humana,
y, en nuestro caso, la persona con hambre. Cuando esto suceda, también las intervenciones humanitarias, las operaciones urgentes de ayuda o de desarrollo, el verdadero, el integral desarrollo, tendrán mayor impulso y darán los frutos deseados. El interés por la producción, la disponibilidad de alimentos y el acceso a ellos, el cambio climático, el comercio agrícola, deben ciertamente inspirar las reglas y las medidas técnicas. Pero la primera preocupación debe ser la persona misma, aquellos que carecen del alimento diario y han dejado de pensar en la vida, en las relaciones familiares y sociales, y luchan solo por la supervivencia. El Santo Papa Juan Pablo II, en la inauguración en esta sala de la primera conferencia sobre nutrición en 1992, puso en guardia a la comunidad internacional ante el riesgo de que la paradoja de la abundancia, hay comida para todos, pero no todos pueden comer, mientras que el derroche, el descarte, el consumo excesivo y el uso de alimentos para otros fines están ante nuestros ojos. Esta es la paradoja. Por desgracia, esta paradoja sigue siendo actual. Hay pocos temas sobre los que se esgrimen tantos sofismas como los que se dicen sobre el hambre. Pocos asuntos tan susceptibles de ser manipulados por los datos, las estadísticas, las exigencias de seguridad nacional, la corrupción o un reclamo lastimero a la crisis económica. Este es el primer reto que hay que superar. El segundo reto que se debe afrontar es la falta de solidaridad. Una palabra que tenemos la sospecha que inconscientemente la queremos sacar del diccionario. Nuestras sociedades se caracterizan por un creciente individualismo y por la división. Esto termina privando a los más débiles de una vida digna y provocando revueltas contra las instituciones. Cuando falta la solidaridad en un país, se resiente todo el mundo. En efecto, la solidaridad es la actitud que hace a las personas capaces de salir al encuentro del otro y fundar sus relaciones mutuas en ese sentimiento de hermandad que va más allá de las diferencias y los límites e impulsa a buscar juntos el bien común. Los seres humanos, en la medida en que toman conciencia de ser parte responsable del designio de la creación, se hacen capaces de respetarse recíprocamente en lugar de combatir entre sí, dañando y empobreciendo el planeta. También a los estados, concebidos como una comunidad de personas y de pueblos, se les pide que actúen de común acuerdo, que estén dispuestos a ayudarse unos a otros mediante los principios y normas que el derecho internacional pone a su disposición. Una fuente inagotable de inspiración es la ley natural, inscrita en el corazón humano, que habla un lenguaje que todos pueden entender. Amor, justicia, paz, elementos inseparables entre sí. Como las personas, también los estados y las instituciones internacionales están llamados a acoger y cultivar estos valores. Amor, justicia, paz. Y hacerlo en un espíritu de diálogo y de escucha recíproca. De este modo, el objetivo de nutrir a la familia humana se hace factible. Cada mujer, hombre, niño, anciano, debe poder contar en todas partes con estas garantías. Y es deber de todo Estado
atento al bienestar de sus ciudadanos, suscribirlas sin reservas y preocuparse de su aplicación. Esto requiere perseverancia y apoyo. La Iglesia Católica trata de ofrecer también en este campo su propia contribución mediante una atención constante a la vida de los pobres, de los necesitados en todas partes del planeta. En esta misma línea se mueve la implicación activa de la Santa Sede en organizaciones internacionales y con sus múltiples documentos y declaraciones. Se pretende de este modo contribuir a identificar y asumir los criterios que debe cumplir el desarrollo de un sistema internacional ecuánime. Son criterios que en el plano ético se basan en pilares como la verdad, la libertad, la justicia, la solidaridad. Al mismo tiempo, en el campo jurídico, estos mismos criterios incluyen la relación entre el derecho a la alimentación y el derecho a la vida y a una existencia digna, el derecho a ser protegidos por la ley, no siempre cercana a la realidad de quien pasa hambre, y la obligación moral de compartir la riqueza económica del mundo. Si se cree en el principio de la unidad de la familia humana, fundado en la paternidad de Dios Creador y en la hermandad de los seres humanos, ninguna forma de presión política o económica que se sirva de la disponibilidad de alimentos pueda ser aceptable. Presión política y económica. Y aquí pienso a nuestra hermana y madre tierra, al planeta. Si somos libres de presiones políticas y económicas para cuidarlo, para evitar que se autodestruya. Tenemos delante Perú y Francia, dos conferencias que nos desafían. Cuidar el planeta. Recuerdo una frase que escuché de un anciano hace muchos años. Dios siempre perdona las ofensas, los maltratos. Dios siempre perdona. Los hombres perdonamos a veces. La tierra no perdona nunca. Cuidar la hermana tierra, la madre tierra, para que no responda con la destrucción. Por encima de todo, ningún sistema de discriminación de hecho de derecho vinculado a la capacidad de acceso al mercado de los alimentos debe ser tomado como modelo de las actuaciones internacionales que se proponen para eliminar el hambre. Al compartir estas reflexiones con ustedes, pido al Todopoderoso, al Dios rico en misericordia, que bendiga a todos con diferentes responsabilidades, se ponen al servicio de los que pasan hambre y saben atenderlos con gestos concretos de cercanía. Ruego también para que la comunidad internacional sepa escuchar el llamado de esta conferencia y lo considere una expresión de la común conciencia de la humanidad. Dar de comer a los hambrientos para salvar la vida en el planeta. Muchas gracias.